Carlos Cascante, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, nos acompaña esta tarde. Teniendo en cuenta que tenemos un profesor aquí hoy en Matices que nos va a enseñar un montón, ustedes pueden plantear también sus consultas a través de redes sociales, @monumentalcr en Twitter, Noticia Monumental en Facebook. Vamos a empezar con Brasil. ¿Cuál es la noticia hoy? Bueno, el Senado brasileño está analizando si suspende a Dilma Rousseff como presidenta de Brasil por 180 días. Es decir, hoy Dilma Rousseff podría dejar de ser presidenta de Brasil. En medio de esto hubo una demanda, un amparo ante el Tribunal Supremo de Brasil, quien hace una hora rechazó el amparo y dijo: no, señores, el juicio sigue en pie, y entonces estamos a la espera de lo que decía el Senado, que con 81 votos puede decidir entonces si Dilma Rousseff deja de ser hoy presidenta de Brasil. Pero, aclaraciones. Claro, por favor. No deja de ser presidente de Brasil. Bueno, queda suspendida por 180 días, que es una diferencia no menor, ¿verdad? ¿Te acordás la vez que conversamos sobre el asunto brasileño, que señalamos que en determinado momento iban a utilizar todos y cada uno de los recursos posibles para atrasar el proceso? Uh-huh. El primer intento fue la primera parte de la estrategia fue sacar a Acuña de la presidencia de la Cámara de Diputados, que lo lograron hace una semana y un poquito más. Acuña está suspendido por supuestos casos de corrupción, supuestos casi comprobados. Logran llevar a la presidencia de la Cámara de Diputados a Maranhão, un político del Partido Progresista de Brasil, que es un partido de centro derecha, que formaba parte de la coalición que lleva al Partido de los Trabajadores al triunfo electoral anterior. Es más, incluso desde el primer triunfo electoral de Dilma Rousseff, que cuando se levanta todo el escándalo contra Rousseff, es uno de los primeros que se sale de la coalición. Logran convencer aparentemente a las cabezas del partido para que declare la nulidad de la votación final en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Pero al parecer no fue a todo el partido, sino fue solo a una persona, o bien la presión social fue lo suficientemente fuerte como para que 12 horas después, uh-huh, mediante un comunicado de prensa, ni siquiera una declaración en vivo, anulara la resolución de nulidad de él mismo. Sí. Ya a partir de ahí las cosas se ponen un poco extrañas. Ahí dice usted, en Brasil en esta semana uno ahí sí nota las negociaciones políticas totalmente, a flor de piel, a todo nivel. Ahí hubo forcejeos, hubo promesas, hubo de todo. Eso es evidente, porque nadie se va a arriesgar tan abiertamente a hacer un cambio de estos con una votación que fue tan masiva. Es que solicitar una nulidad con una votación tan masiva, la nulidad tiene una base de racionalidad. Uh-huh. O sea, uno no solicita nulidades por solicitar nulidades. Las nulidades tienen que demostrarse un perjuicio a una voluntad. Y cuando la voluntad es tan marcada, el gobierno, a través del abogado del Estado, mete un amparo al Tribunal Superior del Brasil para que suspenda el juicio y lo entre a conocer. Y el tribunal, en una decisión rápida, como ha sido en este caso todas las decisiones del Tribunal brasileño, del Superior brasileño, dice que no, y nos sometemos a un proceso de primero definir si continúa el impeachment. Ese proceso inició cuando el Senado brasileño nombró una comisión que también fue cuestionada en los términos de conformación de la comisión. Uh-huh. Esa comisión da un voto positivo que es sometido ahora sí al Pleno del Senado, y con 41 votos se inicia ya el proceso, que va a ser presidido por el presidente del Tribunal Superior brasileño, el tribunal más alto del Brasil, y en el cual los 81 senadores se convertirán en jueces políticos de los delitos de responsabilidad con que es acusada Dilma Rousseff. Esto se magnifica porque estamos a escasos días de las Olimpiadas de Río. Entonces todo el mundo pone atención. A un mes y medio. A un mes y medio, escasos días. Entonces lo que iba a ser un ejercicio de Brasil presentarse como una potencia mundial está jugando en contra y está mostrando la imagen tal vez más descarnada de un Brasil dividido, donde las manifestaciones sociales están al rojo vivo también, tanto en defensa del gobierno, no tanto en defensa del gobierno, tal vez
un poco en defensa del Partido de los Trabajadores como tal, conservarse como fuerza política, y aquellas manifestaciones sociales que están deseando ver sangre de la presidenta, a la cual se le culpa como responsable política de un delito que no tiene nada que ver con Petrobras, pero que al final ella es la responsable política de todo lo que pasa en Petrobras, porque lo permite, o al menos se da en su administración. Entonces es una situación. Aquí, Randall, creo que al final del día lo que hay que ver es quién sobrevive al juego, a este juego macabro. Creo que Dilma Rousseff no sobrevive, creo, ¿verdad? Uno nunca sabe, es capaz que el presidente del Senado también sale anulando, uno no sabe. Y lo cómico de la sesión de hoy es que puede durar 20 horas otra vez, porque es nuevamente el ejercicio de yo digo por qué voy a votar así, y me he hecho un discurso por qué. Claro. Entonces, y donde sale a relucir Dios y todo esto. Es un show, es un enorme show. Sí, de hecho, durante la mañana CNN en español lo teníamos un recuadro, la sesión del Senado. Aquí lo estamos viendo en la cabina monumental. Sin embargo, bueno, hay una pausa en la cobertura. Pero significa que esta noche sabremos qué pasa. En 20 horas, creo que es sesión continua, es hasta que... Sí, hasta que pero ya podemos... Tienen que votar todos, pero se ocupan 41. Entonces es una mayoría fácil de obtener. La otra mayoría sí es más difícil, porque son 2/3 partes. Es decir, con 28 votos que la presidenta logre conseguir de que digan no, ella se queda. La de la suspensión. Sí, porque son 2/3 partes. Entonces son 28 votos los que ocupa la presidenta para mantenerse. Pero 180 días da el espacio para que Temer tome el poder, cambie ministros, porque él asume con todas las potestades de gobernante, y ahí el gobierno, se habló incluso de que la presidenta iba a renunciar para llamar a elecciones, para adelantar elecciones. Es decir, se han hecho muchas aseveraciones a lo largo de estas 3 semanas en que hemos esperado el día de hoy. Bueno, así está Brasil. Por supuesto que les iremos informando conforme vaya desarrollándose esta noticia. Las cosas colaterales que trae esto. Argentina se está aprovechando del colapso brasileño para plantearse como el gran interlocutor de Sudamérica. Es decir, sí, Argentina, a partir de la política de Macri, aprovechándose de las crisis en Brasil, futbolísticas, de cualquier tipo, pero Argentina está utilizando el momento para posicionarse como más ordenado que Brasil, lo que no veíamos hace unos 10 años, ¿verdad? Que Argentina se convirtiera como en el interlocutor válido de Sudamérica. Son cosas que pasan en la geopolítica de los países, ¿verdad? Que en lo internacional, lo doméstico y lo externo te generan escenarios muy, muy, muy complejos e interesantes. Sí, porque además hay un vacío interesante en Sudamérica. Antes el vocero de Sudamérica era Chávez, según Sudamérica virada hacia la izquierda. Correa lo intentó, no lo logró a mi criterio, y hoy vemos una Sudamérica que se está devolviendo de nuevo en el paradigma hacia la derecha. Yo te diría, no en un paradigma a la derecha que conocimos en los 90, es una derecha que creo que entendió que para mantenerse un poco más la cuestión social es importante, creo. Debieron haber aprendido esa lección, pero efectivamente los grupos más fuertes de izquierda sienten una involución hacia la derecha, y eso va a generar necesariamente manifestaciones sociales. Es decir, se viene un momento de reacomodo difícil en Sudamérica. Sí, bueno, así está el tema en Sudamérica, así está el tema en Brasil. Les dije que les iríamos informando conforme ocurra cualquier novedad con la sesión del Senado brasileño. Dice el POAS en Twitter: es muy cuestionable manipular al Senado por medio de resoluciones de parte de otro órgano. Eso se iba a caer, dice el POAS, hablando de la resolución, entiendo, del Tribunal Supremo es un ejercicio, de Justicia. En realidad, digamos que puede ser el proceso no limpio, pero jurídicamente es un ejercicio de control de poderes. Sí. Entonces, los poderes tienen que tener mecanismos de autocontrol. Pesos y contrapesos. De pesos y contrapesos. Sí, pero bueno, porque aquí uno podría entrar a tejer más a fondo, ¿verdad? Podemos... las manipulaciones entre poderes y dentro de los poderes. Y dentro de los poderes, ¿dónde están las lealtades? Claro. Y cómo se mueven? Lo que pasa es que hay una cosa que a veces los jueces no reconocen,
la doctrina estadounidense es muy interesante al analizar las decisiones de los jueces. Ellos dicen que hay tres formas, digamos, macro o tres tendencias que los jueces siguen. Una es fallar conforme lo que dice el derecho. La otra es fallar conforme sus creencias y sus visiones políticas. Y la tercera es una cuestión estratégica, fallar para mantener la institución. Entonces, habría que analizar cómo fallaron los jueces brasileños. Vamos a ver qué pasa. Son las 2:28. Vámonos a irnos al otro extremo, bueno, no al extremo, a la mitad del continente en su parte norte. Vamos a ir a Estados Unidos. De ahí han ido todos suspendiendo sus campañas. El último fue Ted Cruz. No, el último fue Kasich. Bueno, sí, ese día, el día siguiente en la tarde. Sí, fue Ted Cruz el domingo, el lunes fue John Kasich en la tarde del lunes, si no me falla la memoria, y deja a Donald Trump solo. ¿Qué te pareció esto que pasó la última semana en Estados Unidos? En realidad es una cosa que los analistas estadounidenses están intentando explicar, porque 2 semanas antes más bien parecía que podía haber una reversión del voto, o sea que finalmente el voto anti-Trump parecía estar actuando conjuntamente, especialmente después de la primaria de Wisconsin que gana Ted Cruz. Hay varias cosas que los analistas están diciendo en Estados Unidos. Uno, que parece que una reacción muy fuerte contra la idea de que, a pesar de que Donald Trump iba a ganar tanto el voto popular como la cantidad de representantes, se abría el escenario de que en la convención podía perder si no alcanzaba el voto total. Y que eso, digamos, ese discurso no cayó bien en las bases del Partido Republicano, a que lo tomaron muy a mal porque era romper un poco el juego digamos, democrático de la contienda. Yo creo que vamos un poco más allá de eso. Yo creo que hay varios elementos estructurales que hay que analizar. Uno es al Partido Republicano como tal. Carlos, disculpa, ¿podemos irnos más atrás antes para entender entiendo que hay 3 formas de elegir candidato en la convención, bueno, a lo largo de la convención. ¿Podemos recordar las 3 formas para ver por qué es que se generó esta molestia cuando se planteó que tal vez en la convención no conseguiría los votos de los delegados? Vamos a ver, en principio, los delegados, hay varios tipos de delegados. Los delegados que están plegados al candidato y aquellos delegados que no lo están, sino que tienen una libertad de elección. En el Partido Republicano, si usted tiene 1.300 y resto de votos, de los 2.000 y resto posibles, usted es candidato. ¿Okay? Y generalmente cuando se obtiene ese resultado, mucho antes, la convención es un ejercicio básicamente de llegamos, nos saludamos, hacemos unión de partido, todos nos olvidamos, se da el anuncio del vicepresidente, perfecto. Ok, pero esos delegados que son los que vemos en los estados cuando van ganando en las primarias, ¿verdad? Ese día tienen que votar. En la primera ronda tienen que votar, tienen que hacer un ejercicio de votación. Como quedó en su estado. Como quedó en su estado. O sea, como quedó en su estado. Ahí no tienen libertad de movimiento. Por eso se decía que si Trump alcanzaba los 1.200 y resto de delegados, ahí se acabó todo. Trump tuvo un momento de debilidad, especialmente cuando se empezaron a hacer las votaciones en el sur de los Estados Unidos, porque el sur de los Estados Unidos favorecía a Ted Cruz. Entonces, Ted Cruz es de Texas, tiene una visión más del sur de los Estados Unidos. Entonces empezó a hablarse de la posibilidad de que Trump no alcanzara el número mínimo requerido de delegados. Si a la convención hubieran llegado sin el número mínimo de delegados, entonces hay una primera vuelta en que efectivamente había que votar a cómo quedó la elección, pero solo en la primera vuelta. Ya en la segunda se abría la caja de Pandora. Y es ahí donde se mete el discurso de, ok, hagamos un voto anti-Trump, que primero evite que Trump alcance el número de delegados necesario para ir muy seguro a la convención, y la siguiente parte del trabajo es construyamos las mayorías para que aunque Trump hubiese obtenido
el voto popular por mayoría, ganado el voto popular y hubiera obtenido en una primera instancia los delegados, podamos elegir mediante otra mayoría a otro candidato. Ted Cruz evidentemente quería que fuera él, pero podía ser otra persona escogida dentro de la convención. Eso era abrir la caja de Pandora. Ok, y la otra forma de elección es por aclamación, entiendo. Sí, pero eso... Sí, alguien más bien eso es un ejercicio de consenso muy difícil. Claro, lo planteaba, yo lo veo muy difícil, que alguien entre varios sea por aclamación, pero es que ahora me parece que podría volver a ser una posibilidad en el sentido de que el único candidato que haya sea Trump y que eso sirva para ensalzar, digamos, su personalidad. ¿Usted se imagina a Donald Trump en junio? No va a pasar por varias razones. Ahí todas aclamando Trump, Trump. No va a pasar. Imagínense que ya incluso los Bush dijeron que ni los inviten a la convención. Que ellos no van a ir a la convención, que jamás van a apoyar a Trump. Mitt Romney, también el ex candidato que tiene un peso importante en el Partido Republicano, dijo que él no iba a ir. Quizá aquí hay que ver unas cuestiones estructurales de cómo está organizada los partidos en los Estados Unidos, especialmente el Partido Republicano. Las primarias, tal y como las conocemos ahora, surgen básicamente en la década de los 70, en los años 70, y tenían como objetivo dos cosas fundamentales: fortalecer la figura del partido político como institución y garantizar de los candidatos del partido político dos cosas. Uno, que tuvieran cierta ortodoxia con las bases del partido, con los planteamientos ideológicos del partido. Que eso podía variar el planteamiento ideológico del partido, pero que respondiera a los principios, digamos, más generales que pueda tener un partido político en los Estados Unidos, que son verdaderamente amplios. Y dos, que el candidato tuviera un margen de elegibilidad. Es decir, que no pongamos a alguien que ya sabemos que va a perder y más bien nos va a tandear y se ponga eso fatal. Entonces, las elecciones primarias rondan entre candidatos que son muy buenos en una cosa y muy malos en otra. O que son un término medio, es decir, dependiendo de la contienda nos movemos en esa línea. Para garantizar eso, ¿qué se hacía? Bueno, existe una base de gente del partido que tiene un nivel de influencia y que va a cumplir dos funciones primordiales. La primera es que cuando haya las primeras de tanteo, se encarguen de descartar a aquellos candidatos que no pesan para que no generen ruido. Es decir, ¿cómo se mata a un candidato que no tiene influencia? Por las normas básicas de la influencia política. Financiamiento, es decir, yo tengo capacidad de hablar con los que te van a financiar la campaña, y si yo te digo que no te la van a financiar, no te la van a financiar. Influencia en las bases del partido en los diferentes estados, es decir, no, yo no te voy a apoyar, las bases de este estado no te van a apoyar. En fin, todo ese ejercicio de finanzas y de clientelismo político propio del ejercicio partidista. Entonces, la primera función, digamos, de esos grupos de influencia en el partido, que no son unívocos, sino que cada uno tiene diferentes intereses. Por ejemplo, en el Partido Republicano tenemos los muy conservadores, tenemos la Asociación del Rifle Americano, tenemos gente ligada al petróleo, es decir, es una base muy... Cuando hablo de gente de influencia no me refiero a algo monolítico, sino que son diferentes cuerpos con diferente influencia. Tenemos a los ideólogos, Brookings Foundation, que es, digamos, el think tank del Partido Republicano. Okay. Esa gente se encarga de ir eliminando candidatos que no tengan futuro, que no sirven o porque se sale mucho de la base ideológica del partido, o porque no son elegibles, que son, digamos, los dos criterios que en la doctrina, en la ciencia política estadounidense se ha dicho que son el elemento para analizar a un candidato. Con el Partido Republicano eso parecía haber funcionado bien, pero las dos derrotas que le propinó el Partido Demócrata con Obama parecen haber resquebrajado mucho al partido. Entonces, lo primero que usted va a ver en las últimas dos elecciones primarias del republicano es que el ejercicio inicial de que, vamos a eliminar aquellos que no están funcionando, o sea, aquellos que no tienen ningún futuro porque no van a conseguir fondos,
eso no ha resultado. Iniciamos esta contienda con 12 aspirantes, una cuestión loquísima, cualquier cantidad de aspirantes. Entonces, ¿eso qué hace? Que el debate se diluya en muchos pedazos. Eso debilita la estructura partidaria porque cada candidato va a responder a ciertos intereses y va a recibir apoyo de esa base, digamos, de influencia del partido. Esa base de influencia también tiene otra función: evitar que los medios hagan ganar a un candidato que no sea potable. Porque la capacidad de los medios de plantear a una figura relevante dentro de un conjunto puede motivar la elección. O sea, aquí está todo un mecanismo para evitar que el voto popular sea dominado por los medios. Y eso, digamos, hay líneas de influencia en eso. Y aquí fallaron miserablemente. Esa era la pregunta. Eso es lo segundo que falló. Entonces ahí ¿qué es lo que te está diciendo? Que el Partido Republicano tiene una debilidad terrible. ¿En qué se ve esto? Por ejemplo, figuras importantes del republicano, cuando Trump empezaba a decir lo que estaba diciendo, cosas muy salidas de tono, no dijeron nada. Por ejemplo, Bob Dole, incluso, que fue candidato hace unos 20 años y que es una figura todavía muy fuerte dentro del Partido Republicano, incluso le dio el apoyo a Donald Trump. Entonces, lo que se veía era que la división de ese grupo heterodoxo y complejo de influencia política dentro del partido estaba muy dividido. Entonces, permitieron que una figura como Trump dominara los medios. Se calcula que Trump ha tenido tal presencia en medios que si tuviera que pagar los minutos en que ha salido en televisión, se calcula en $2 billones. ¿2 billones de dólares? Billones de dólares. O sea, si vos calculás la cantidad de tiempo que los noticieros dedican a Donald Trump en estas primarias, él hubiera tenido que pagar $2 billones. Se hace un ejercicio interesante. Se toman los debates del Partido Republicano y se analiza la cantidad de minutos que habla cada uno de los candidatos. Donald Trump le saca al más cercano un 50%. Así, con numeritos. Pero no están reglados. Dependiendo de... Bueno, pero es que la mayoría le pregunta a él. Exactamente, y se produce otro efecto. Como era el que va punteando, todos los candidatos le tiran a él, entonces él tiene un derecho de respuesta. Claro. Y no todos estuvieron reglados como nosotros pensamos que son de los debates reglados. Mucha gente Carson en un debate dice, bueno, que dicha que me da la palabra porque aquí yo no he podido hablar. Había una queja, especialmente en los debates de CNN, de que parecían estar más enfocados a ganar rating, dejando que Donald Trump hablara. Entonces Donald Trump se apoderó de los medios con un discurso que fue útil y con un lenguaje corporal que funcionaba para lo que él quería. Y el tercer elemento que se junta es que esa élite, digamos, con influencia para ir perfilando que un candidato sea ganable, también falló en el proceso de detenerlo cuando ya iba agarrando fuerza. ¿Por qué? Porque aunque salieron las voces de Mitt Romney en un momento, salió muy tarde. Cuando salieron las voces de los Bush, salieron muy tarde. Y no hubo una unión del partido para catapultar a otro candidato, porque el otro candidato, digamos, potable para la élite del partido era Kasich, pero Kasich nunca logró bajar su discurso a las clases medias desposeídas y que están resistentes al sistema o están quejándose del sistema, que están con Trump. Y Ted Cruz, que es un sureño, fue despedazado en el norte. En el norte el discurso de él no era potable para el norte. Es decir, no había un candidato con la capacidad de generar un voto, que aglutinar el voto anti-Trump. Carlos, y esto que hicieron al final, durante las últimas primarias, cuando estaban activos Ted Cruz y John Kasich, que era justamente decirle a la gente, bueno, voten por Cruz aquí y voten por Kasich aquí, la cosa es quitarle los delegados a Trump. No le sirvió para nada, porque las dos las ganó Trump. Exacto, porque ¿Eso era un escenario inédito? Disculpa. No. ¿Ya había pasado? Se había dado anteriormente, no como se dio ahora, ¿verdad? En la campaña, en lo que he leído, la campaña de Ronald Reagan también se planteaba como un candidato, como se plantea Trump, un candidato sui generis,
¿qué es lo que ha jugado Trump en su discurso? Primero, ante la enorme cantidad de candidatos, imagínate que había primarias en que salía Jeb Bush 8%, Marco Rubio 12%, Ted Cruz 15%, Casey 6%, que si vos lo sumabas, te daba más que lo que había sacado Trump. Así es. Trump era la minoría mayoritaria hasta que esta gente le quiso hacer una especie de cama a Trump y la reacción de las bases fue rechazar esa lógica de cama. ¿Por qué? Porque eso sostenía el discurso de Trump. ¿Cuál ha sido el discurso de Trump? Yo soy un candidato distinto. Yo no soy político. Yo digo las cosas como la gente las piensa. No como yo las pienso, como la gente las quiere oír y como la gente las piensa. Ese ha sido el discurso de Trump. Soy un outsider de la política. Y estos políticos, a los que llaman el establishment, me quieren hacer los juegos políticos. Entonces, más bien el juego político que le están queriendo hacer, de hacerle el voto anti-Trump, de un discurso anti-Trump, refuerza las posiciones de Trump de que él es diferente. Porque todos los que son iguales y que siempre han sido iguales y que tienen a Estados Unidos en el declive, que es la otra parte del discurso, se están aliando contra mí. Entonces genera un voto completamente contrario y se debilitan tanto la campaña de Ted Cruz, que no le queda más que salir, y la de Kasich, que ya era como mantengámoslo para que se robe unos cuantos votos en el norte de los Estados Unidos, donde el discurso de él era más potable. Pero Donald Trump, digamos, a menos de que ocurra algo particularmente fuera de contexto en la convención, será el candidato republicano. Será el candidato del Partido Republicano. No podrá unir al Partido Republicano. No sé si le diste seguimiento a la entrevista que CNN le hace al speaker, al vocero. Al vocero, que es el presidente, para ponerlo en términos costarricenses, el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan. En una entrevista en CNN él dice, ya cuando todos los demás se retiraron, una figura importante dentro del partido, o sea, es el líder de la Cámara Baja y es de los demócratas. Él dice, bueno, yo no estoy en un punto en el cual esté seguro de apoyar a Donald Trump. Y Donald Trump le responde al speaker de la Cámara, una figura importante, como si Antonio Álvarez de Santi era algo del candidato de Liberación y le pegaran. No, lo que dice es, bueno, es que yo tampoco estoy muy seguro de apoyar la agenda legislativa de Ryan. Sí, y le suena al fondo la canción Don't Turn for What. Exactamente. Ajá. Es decir, es algo completamente como algo similar a las declaraciones de Otto Guevara, incendiarias completamente, sí. Porque eso genera morbo, genera seguimiento de medios y genera que la gente que está desencantada del sistema diga, no, es que eso es lo que yo también quiero decir. Ahora bien, Carlos, vos notas dos Trump diferentes, el que estaba antes con otros precandidatos y el que es ahora, cuando queda solo. Hace unas horas anunció, por ejemplo, que va a viajar a Israel, siendo candidato. Digamos, esto le ayuda a Trump de alguna manera a ajustar su estrategia porque está solo. Ahora lo que tiene que conquistar... No tan solo, hay gente del republicano que sí lo apoyan, pero no... O sea, lo que dicen los demócratas es, en la medida en que el republicano no esté integrado, nosotros vamos a ganar fácil, eso dicen los demócratas. Hay que ver, vamos a ver. Desde Reagan, digamos que el Partido Republicano ha tenido 3 líneas ideológicas muy fuertes. Una es la línea económica, donde ha sido un partido que se ha orientado al libre comercio. Y Trump no habla precisamente de libre comercio, más bien habla de restricción comercial, habla de que hay que recuperar la inversión de los Estados Unidos, que está fuera de los Estados Unidos. Dígale eso a una empresa estadounidense que está pagando salarios mexicanos. O ticos, como Intel. O ticos, y que vayan a pagar salarios estadounidenses. Ticos, digamos que nuestro estándar de vida es bastante alto, pero imagínate México, claro. Vietnam, países donde los estándares de vida no son tan altos y los salarios son bajos, lo que eso implica en términos del ingreso de una empresa. Entonces, digamos que ahí no es muy republicano o no es muy de la ortodoxia republicana. La segunda línea es la línea ético-social. En las campañas en Estados Unidos lo vamos a ver que hay 2 líneas muy marcadas. Una es la línea económica, que son las propuestas que cada candidato va a poner sobre la economía de los estadounidenses. La segunda más fuerte es la línea ético-social, donde se habla de aborto, matrimonio lésbico gay, uso de drogas, es decir, todo lo moral que en Estados Unidos tiene mucho peso,
no tanto como lo económico, pero mucho peso. Y ahí Trump de ahí ha hablado a favor del aborto, a veces habla en contra del aborto, en fin. Depende, no tiene una línea dura ético-social que sí han tenido otros políticos republicanos. Y la tercera es la política exterior, que siempre desde Reagan se ha caracterizado por un fuerte apoyo de Israel, antes de Reagan, pero con Reagan se va a hacer más fuerte, una política de intervención cuando sea necesario, y Trump ha criticado, por ejemplo, la guerra en Irak, que es bien vista por los republicanos todavía, por muchas bases del Partido Republicano es bien vista, como una guerra que había que hacer, que no salía bien era otra cosa, pero que era necesaria de hacer para salvaguardar intereses de los Estados Unidos. En el caso de Israel, hay que acordarse que en un debate Trump dijo que él iba a mantener una posición neutral en el conflicto palestino-israelí, por mucho que él amara a Israel. Algo distanciado con la historia de los Estados Unidos completamente. Sí, bastante, especialmente con el Partido Republicano, que ha sido muy, muy pro Israel, y que le llevó a fuertes críticas del lobby, del lobby judío en los Estados Unidos, que es uno de los lobbies más fuertes, económicamente más poderosos y más influyentes en todo el aparato político y económico de los Estados Unidos. Entonces yo creo que está reconstituyendo un poco eso, y para Trump decir hoy que no quiere Israel y mañana que va a Israel es algo, digamos, normal dentro de su conducta. Él es un vendedor. De hecho, en Estados Unidos no hay deuda política, es decir, el Estado no financia las campañas de los candidatos ni de los precandidatos, pero la mayoría, que no son millonarios, tienen que buscar donaciones, y eso indefectiblemente les genera compromisos. Es decir, si usted es un candidato republicano y va a la asociación del rifle a pedir $1 millón, pues seguramente la asociación del rifle le dirá, ¿y usted qué piensa de las armas? Sí, exactamente. No. Y no se meta. Y armas para todos. Exactamente. Lo mismo en compañías petroleras. Exactamente. Y lo mismo con pero Trump usa su plata. Mira, sí y no. O sea, Trump, si vos te metes a la página de la campaña de Trump, ahí está el link para donar. Sí, pero digamos que él ha dicho ciudadanas. Él ha dicho de ciudadanas, pero vamos a ver, Trump tiene sus negocios y tiene sus líneas, ¿verdad? También de gestión del dinero. No creo que sea tan excesivamente pulcro en que solo su dinero se está metiendo acá. Pero ahora bien, vamos a ver, no hay ningún santo metido en las elecciones en los Estados Unidos. Pero aquí va una pregunta verdaderamente de ignorancia sobre las elecciones de los Estados Unidos. Yo supongo que si aquí en Costa Rica le buscamos hasta el último alfiler a cualquier candidato a la presidencia, ¿verdad? En Estados Unidos debe ser una absoluta locura, sobre todo cuando el presidente de los Estados Unidos puede tener una activa participación política a favor de el candidato del Partido Demócrata en este caso. Entonces, digamos, hay un enorme aparato estatal que no puede usar, pero podría usarlo, para averiguar las cuentas de Trump, las platas de Trump, hacia dónde se mueve Trump. Digamos, debe ser una cosa demasiado fuerte. Y a Trump no le han sacado nada. Más que un día de eso se le coló un delegado racista, lo aceptó y a las 2 horas lo quitó, pero no le encuentran nada a Trump. Si vos haces un análisis de los negocios de Trump, no son negocios ilegales, pero sí son negocios donde hay mucho riesgo y mucha gente salió por dentro y a él no le importó. Sí. Pero efectivamente, no, a Trump creo que el ataque va a ser a su moral muy fuertemente. Creo que va a haber un ataque de las feministas muy duros, que ya estamos viendo, a la esposa de Trump, que es supermodelo. Sí. La cosificación de la mujer va a ser parte del discurso feminista muy duro que vamos a escuchar en esta campaña, que el Partido Demócrata sí puede utilizar, porque el Partido Republicano, dentro de su lógica, es más conservador hacia el feminismo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces vas a ver un ataque. Ahora, hay una cosa que es preocupante, en que tal vez en Estados Unidos no se note tanto, que es el resto del mundo. Es decir, en las elecciones en Estados Unidos la política exterior, salvo casos muy excepcionales, no es tema. Es más importante el empleo y es más importante las políticas
sobre abortos, sobre matrimonio lésbico gay, sobre eutanasia, sobre ese tipo de cosas. Pero en el resto del mundo, evidentemente, creo yo que las potencias europeas y las potencias medias como Japón deben estar bastante preocupadas de la posibilidad que Trump llegue al poder. Bueno, y México. Y México. Y Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, México, es decir, que queda cerca de Estados Unidos, y Costa Rica. Sí, Costa Rica sí también, pero digamos que a mí, en lo particular, me preocupa mucho un tipo como Trump en la inestabilidad general del planeta que puede causar. Sí. Y lo pongo desde este punto de vista. ¿Quién va a ocupar los cargos de gobierno? ¿Quién va a querer ser embajador en México con Donald Trump? Es decir, porque los cargos en el gobierno se establecen a partir de las bases de las élites de los partidos políticos. Ajá. Y así esta élite está dividida, que los ultraconservadores no están con Trump, por ejemplo, que en el Partido Republicano no están con Trump, ¿cómo va a hacer gobierno? Ahora, otra tesis que ha surgido es la de los consultores políticos, que los consultores políticos profesionales del Partido Republicano, que New York Times saca una noticia donde mediante una fuente se pregunta, ¿y por qué no actuaron antes? Entonces, la lógica que parece es una lógica macabra y de conspiración, de que las bases, que las élites políticas lo que se dieron cuenta fue que en realidad tenían pocas posibilidades de ganar las elecciones en el 2016, Uh-huh. y que era mejor poner un candidato perdedor a un candidato perdedor que iba a desaparecer terminada la elección, a un candidato que podía quedarse con influencia dentro del partido a pesar de perder la elección, y que Trump básicamente, si pierde la elección, simple y sencillamente desaparece de la escena política del republicano, como una especie de extirpación del cáncer a costa de una pérdida electoral. Como una pesadilla de una noche. Como rentar el partido por 4 meses, sí, en vez de sacrificarlo por 4 años mientras se recomponen, ¿verdad? Ahora bien, eso, digamos, como toda teoría conspirativa, es sí, muy... Carlos, en Estados Unidos existe, vamos a ver, por la poca cantidad de partidos políticos, existe una identificación muy grande, digamos, uno puede identificar claramente. Si le preguntan a una familia y su familia que es demócrata o republicana, muy fácilmente se reconoce. Los líderes de los republicanos, el establishment de los republicanos, ¿será tan fácil que vote por Clinton o por Sanders en una presidencial en lugar de su candidato, sea quien sea? No, yo creo que los republicanos, la élite republicana se quedará al margen de la elección y dejará que Trump, y desearán que Trump no gane. Y ojalá que pierda, y ojalá que pierda por mucho. ¿Y las bases? Esa es otra parte de la historia, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando en la política estadounidense? Primero que hay cada vez más desafiliación de los partidos políticos. Uh-huh. Es decir, cada vez más los votantes son independientes al partido. En un estudio del Pew Research Center, lo que dejó ver de una encuesta bastante bien elaborada, una muestra muy, muy sólida, era que se estaban produciendo 2 fenómenos. Que la gente que se está quedando en los partidos se está volviendo más extremista. Ajá. Sanders y Cruz. ¿Sí? O sea, son más extremos. Y eso, y al haber más extremos, eso empuja a los medios a volverse más extremos para tener una oferta electoral comprable. Uh-huh. Y que había una gran masa cada vez más independiente del asunto de los partidos. Pero esa masa independiente de los partidos también tendía a extremismos en ciertos elementos de la conducta. Por ejemplo, hay independientes que son extremadamente religiosos. Uh-huh. Hay otros que son más bien extremadamente perseguidores de los religiosos. Es decir, la lógica de la sociedad estadounidense es que se está volviendo muy polarizada en diversos niveles, uh-huh, de la sociedad, en el nivel político, en el nivel religioso, en el nivel social, en la visión de la violencia, en muchas cosas. El votante de Trump es un votante que se caracteriza por 2 cosas, según
el estudio que se hizo. Primero, es un votante entre 40 y 50 años, con malos empleos, en el subempleo o desempleado, es decir, es un expulsado del sistema. El desempleo en Estados Unidos debe estar rondando el 10%, el 9%, una cosa así. Ahora no lo tengo. Es decir, tiene una base interesante de votantes. Es un votante que, por su edad, compra discursos de Guerra Fría. Es decir, le gusta ver al mundo blanco y negro. Porque vivieron la última etapa. Vivieron la última etapa de la Guerra Fría, que fue un recalentamiento de la Guerra Fría. Se acercan mucho y aceptan mucho otro discurso que es el declinismo estadounidense, que fue muy popular en los 80, que es básicamente señalar que los Estados Unidos como potencia mundial está en decadencia y que entonces se ocupan figuras muy fuertes para volver a hacer a los Estados Unidos una potencia grande y respetada a nivel mundial. De hecho, el lema del Trump es: volvamos a América grande otra vez. Vivieron adultos el ataque a las Torres Gemelas. A las Torres Gemelas. Adultos, porque esto generó un enorme terror en los Estados Unidos. Estamos hablando de que tenían ya 20 y resto de años. Exacto. Hay que ver lo que esta gente veía cuando era niña, es decir, cuando estaba en plena Guerra Fría. Las imágenes del mundo dividido era muy marcado, muy fuerte. Entonces, ese discurso que Trump emite a bajo nivel educativo no es gente que haya pasado al college o a título universitario, más bien es el obrero de fábrica que con el traslado de las empresas de los Estados Unidos a México se queda sin empleo. Entonces el problema del empleo le pega muy duro y el discurso de generar más empleos le es muy, muy cercano. Entonces ahí es donde está la base de Trump. Habría que ver qué capacidad tiene el discurso de Trump de recomponerse para atraer otros sectores que no sean esta minoría, porque nótese que Trump viene sacando 30, hasta ahora subió a números mucho más altos, de un 50% del electorado que participó en las primarias, pero siempre se mantuvo en 30%. La minoría más grande, no una mayoría fuerte. Sí, me llama la atención ahora que decías que imágenes vieron cuando niños. Las películas que yo veía, los malos hablaban ruso. Ahora todos los espías eran rusos, los malos eran rusos, los malos de Indiana Jones eran rusos alemanes. Las faulas, los malos de las faulas eran rusos. Y entonces nacieron en esa última, en la década de los 80. En el recalentamiento de la Guerra Fría, en la época de Reagan, que tuvo mucho éxito con su discurso, y que Trump en alguna medida intenta imitar eso. Sí, eso era lo que te iba a preguntar, si se parece a Reagan, porque ahora lo dijiste que se presenta como un candidato sui generis. Por supuesto, Reagan era un actor que venía a meterse a el tema político. Trump no es un actor, pero es una figura mediática que es un outsider que llega a la política. Al igual que Reagan, sabe utilizar los medios. Reagan era un tipo con muy buen charming ante los medios, mucha experiencia para usar los medios, aunque era un actor de segunda en los Estados Unidos. Nunca fue un actor de primer nivel, ni mucho menos, pero sabía cómo histrionizar la situación ante los medios. Bueno, hay una conferencia de prensa frente al muro de Berlín. Correcto. Sabía cómo. Puerta de Brandenburgo. Sí. Sí, y así terminó la Guerra Fría. Y después tienen a Bush, porque después de Reagan sigue Bush padre, ¿verdad? Que lidera la invasión del Golfo Pérsico, pero era exdirector de la CIA. Pero Bush padre era considerado un moderado. Sí. Claro. Y después viene el hijo. El hijo no era para nada moderado y tenía otro problema, que era su conducta religiosa muy fuerte, su mentalidad de cruzada, que Bush padre no tenía. Sí, pero en esto puede influir, digamos, la mentalidad de cruzada contra ISIS, por ejemplo. Lo están utilizando, ¿verdad? Pero Donald Trump no utiliza tanto a Dios como lo usaba Bush. Sí. Donald Trump es un poquito menos religioso en su discurso. Utiliza más el miedo. Utiliza más el miedo y la noción de Estados Unidos como gran potencia mundial. O sea, Dios como motivo no es el motivo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un motivo en sí mismo en el discurso de Trump. Sí, la colega Isabel Martínez
a quien recordamos por supuesto con mucho cariño, recuerda la película de Rocky. El último peleador era ruso. Los autos locos. El malo era ruso. Seguramente. Son las 3:03. Vamos a la pausa. ¿Qué hace el Partido Demócrata? Ahora bajo este panorama. Ayer ganó Sanders. Sí. Pero ¿qué va a pasar ahí? Ahorita lo vemos. ¿Serán dos multimillonarios neoyorquinos los que se enfrenten a la presidencia de los Estados Unidos? Donald Trump por un lado, Hillary Rodham por el otro. Clinton es el apellido del esposo. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. ¿Qué hace el Partido Demócrata por su lado? Bueno, en el Partido Demócrata las cosas están ya muy definidas. A Hillary le faltan unos cuantos representantes para obtener la mayoría que ella requiere, siempre y cuando los superdelegados se mantengan a como han señalado en reiteradas ocasiones que se han mantenido a favor de Hillary. El asunto es que Hillary, con la aparición de Sanders y que Sanders logró captar un voto fuerte, un voto juvenil, Hillary ha tenido que incluso lanzar un poco hacia la izquierda su discurso de centro. Entonces, que tal vez es la mayor colaboración de Sanders en campaña. Sí. No solo eso, creo que Sanders ha señalado una forma interesante de hacer política, un enorme atractivo para los jóvenes del Partido Demócrata. Incluso me llama mucho la atención que se ha vuelto una figura muy popular también en América Latina. Sanders, ¿sí? Sí, Sanders, en diversos artículos de opinión, de tendencias, digamos, de análisis más de izquierda, aparece como un candidato muy potable, etcétera, pese a que él mantiene un discurso también de cerrar las puertas a la inversión y atraer nuevamente el capital a los Estados Unidos, y eso ha dado pie para que Trump empiece a utilizar eso para posibles votantes que no estén de acuerdo con Clinton. Que no estén de acuerdo con Clinton. Entonces, Clinton ha tenido que lanzar un poco su discurso más a la izquierda. Eso ha generado temor en el empresariado estadounidense. Más que Trump. Es que temen a los dos. Vamos a ver que si usted es un hombre de negocios, lo que prefiere es la estabilidad ante todo. Los extremos le generan miedo para un lado, miedo para el otro. Pero Clinton le da más estabilidad que Trump. Por supuesto, porque es una persona muy tradicional de la política. Sí. Es decir, la ventaja que va a tener dentro del discurso Donald Trump, que es un candidato sumamente impopular. Si usted ve las encuestas de popularidad, él sigue siendo muy impopular, pero Hillary es igualmente impopular. Un poquito menos que Donald, pero son candidatos sumamente impopulares. Sí, sus empatías no son el fuerte. No, son impopulares, y en las últimas encuestas que han hecho de popularidad salen como los dos candidatos más impopulares de los últimos 20 años de los Estados Unidos. Entonces, un poco la ventaja que tiene Donald Trump en cuanto a la creación de su discurso es que puede seguir con el mismo discurso. Ella es la misma de siempre. Mira, se me parece aquí también. Es que es un discurso que vende. Es decir, cuando una población está harta de la política, generalmente esa lógica de presentarme como el ser distinto, como yo nunca he estado en política, yo siempre he sido un hombre de negocios y sé lo que el estadounidense promedio, vende. Entonces Hillary va a tener que recomponer un poco su discurso hacia el centro, y eso siempre genera como, bueno, ¿usted qué es? ¿De izquierda, de derecha, de centro? ¿Qué es? Pero usted está cambiando mucho su discurso. Entonces, el que Sanders haya tenido éxito ha perjudicado a Hillary, aunque gane. ¿Y el tema de género pesa en la elección? Es muy interesante. Las feministas jóvenes estaban con Sanders. O sea, el feminismo joven está con Sanders. El feminismo, digamos, ya de edad, la segunda generación o tercera generación de feministas está con Hillary, que es las personas de la edad de Hillary. Claro, pero es que sería la primera presidenta desde 1776. Sí, la primera presidenta, pero también es una candidata poco potable. En términos, no tiene la espectacularidad que tenía un Obama. No. No tiene el dominio escénico que tenía Bill Clinton. Es decir, es una figura que ya a su edad no le permite manejar ciertos niveles de energía.
y la población de los Estados Unidos se caracteriza por ser una población joven. ¿Por qué? Porque la enorme cantidad de migración ha roto un poco el ciclo demográfico, en el cual las sociedades más desarrolladas tienden a envejecer. La sociedad de los Estados Unidos no ha seguido esa lógica. La migración ha permitido que se mantenga joven. Entonces, parece mentira. Sanders, que es aún mayor, sí, su discurso le llega más a los millennials. Porque es más vital. Es más vital y promete más, mucho más que lo que promete Hillary. Sanders promete aumentar el seguro de salud, trabajar más el seguro de desempleo, aumentar la cantidad de los empleos en Estados Unidos. Que son las preocupaciones de los millennials. Luchar contra los tratados de libre comercio que han empobrecido a ciertas capas de ciudadanos de los Estados Unidos. Hillary Clinton cumple en octubre 69 años. Uh-huh. 69. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Sí, pasa enormemente. Uh-huh. Yo recuerdo haber leído la biografía de Hillary Clinton, que es muy entretenida cuando la escribió. Creo que era senadora cuando la escribió, no era secretaria de Estado. Y era, era una mujer madura, pero ahora es una persona ya grande, digamos, de 69 años. En los Sería 70. presidenta de los Estados Unidos a los 70 años y gana. Reagan también lo fue bastante veterano. Claro, pero venimos de un presidente joven. De un presidente que está saliendo con menos de 60. Exactamente. Uh-huh. Bernie Sanders entraría a ser presidente de los Estados Unidos con 75 años. Uh-huh. Y Donald Trump, no recuerdo la de Trump, pero creo que es el más joven. Donald Trump debe andar por 60 y algo. 60, yo tengo un archivo con todos los datos tempranos en la computadora. Uh-huh. Se llama Google. Uh-huh. 70 años entraría. No está en la misma edad, pero sí, Donald igual, Trump... exactamente igual que Clinton, pero es más vital. Trump. Pero Donald Trump es más vital. De hecho, los ademanes de Donald Trump, que son... En comunicación de ademanes se dice que cuando se habla para afuera es porque tenés un ego muy grande. Entonces, cuando él habla para afuera y empieza a atraer uh-huh. gente... eso atrae cierto grupo de gente que le gusta hablar duro y ese tipo de cosas. Hillary es más pausada, posiblemente tiene más conocimiento de la realidad estadounidense y del Estado estadounidense. Donald Trump no sabe en lo que se está metiendo. No. Donald Trump nunca ha sido un burócrata, no sabe lo que es esa maraña legal y administrativa que es el gobierno de los Estados Unidos, que muchas cosas no las va a poder hacer porque va a tener miles de leyes que se lo prohíben. Claro. Y habrá que ver quién gana el Senado y el Congreso. Que en los Estados Unidos es natural que el que gane la elección para presidente gana eso, pero hay elecciones de medio periodo. Exactamente, a la mitad se lo cambian. Y a la mitad se lo cambian y lo dejan al garete o... Sí, como un sistema de contrapesos. Barack Obama saldrá de ser presidente de los Estados Unidos a los 55 años. Muchas cosas que hacer todavía en la vida. Sí, podría, no puede reelegirse, después verá solo 2 veces. Puede reelegirse. Con una interrupción. Creo que, no me acuerdo ahora cuánto dice la norma, pero no es consecutivo, pero puede reelegir. Nadie lo ha hecho, solo... Desde que Roosevelt se eligió 5 veces consecutivas, pusieron la norma de que no puede haber 2 elecciones consecutivas, pero creo que sí puede. Y falleció para esperarse a la que seguía. Es que Roosevelt tuvo, hablaban de Stalin, pero Roosevelt sí persiguió también a sus enemigos políticos y era un presidente bastante de mano dura. Los delegados del Partido Demócrata en este instante de los 2.000, vamos a hacer una suma, de los 3.100 y pico delegados que hay, 2.240 los tiene Hillary Clinton, claro. 1.473 Sanders, pero se necesitan 2.383 claro. para ser nominados, 140 le faltan. Lo que pasa es que, vamos a ver, la convención demócrata tiene 2 tipos de delegados. Uh-huh. Los delegados plegados a las elecciones en los respectivos estados y los superdelegados. Uh-huh. Los superdelegados es gente importante del partido, uh-huh. congresistas, expresidentes, etcétera, que ellos tienen libertad de escoger con quién van por criterio propio. Okay. Entonces, cuando se ven las estadísticas que Hillary tiene 2.240 delegados, uh-huh. la mayoría de esos delegados, la mayoría de esos delegados son delegados plegados. En este momento ya tiene 1.716. Ajá. Es decir, que si ganó ella en el estado donde son esos delegados, tienen que votar por ella. Exactamente.
Y ella tiene ahora 524 superdelegados que le han prometido y han dicho públicamente: yo voto por Hillary Clinton. De hecho, si vos seguís CNN, CNN tiene una forma muy especial de seguir las elecciones. El voto latino ponen gente que es partidaria. Y entonces sale una superdelegada del Partido Demócrata y dice: no, yo voy a votar por Hillary, Hillary va a ganar. Así, con el más pulcro, claro, con el más pulcro objetivo de señalar su posición política con local, un broche aquí. Con un broche, y yo soy superdelegada por tal y tal razón y yo voy a votar por Hillary. Pero puede llegar a la convención y decir: ya no quiero votar por Hillary. Es decir, esos no son... No están amarrados. No están amarrados. Lo que pasa es que si usted ha dicho: bueno, yo voy a votar por esta, después se ve muy mal, claro, que pero pesan lo mismo que los delegados. Exactamente, un voto. O sea, digamos que le dieran la vuelta los 524 de Hillary Clinton, ni aún así le alcanzan a Sanders. No, sí. Sanders tiene delegados. O sea, lo impresionante es que la diferencia no ha sido tan grande. Sanders, no. Esta es la diferencia. La diferencia son la diferencia, 600 delegados. Sí, la diferencia son los superdelegados. Ahora, ¿qué podría cambiar la posición de los superdelegados? Por ejemplo, que Sanders gane California, que lo lleva perdido según las encuestas, pero que Sanders logre superar la cantidad de delegados plegados que tiene Hillary, porque entonces pondría a los superdelegados en una situación muy compleja, que es: pero este hombre ganó los delegados que elige el pueblo, nosotros vamos a darle la cara al pueblo votante. ¿Qué pasaría en una elección presidencial? Ahí realmente los electores, es decir, los que eligen, serán los superdelegados. No, o sea, es que lo que pasa es... No, sí serán los delegados, porque si quedan muy cerca los delegados comprometidos, los superdelegados son los que van a elegir. Los que van a elegir, pero quedan en la situación incómoda que vamos a elegir por Hillary, aunque Hillary haya perdido los delegados plegados. Ojo, las encuestas lo que dicen es que Sanders no va a poder superar a Hillary en cuanto a delegados plegados. ¿Por qué? Porque Hillary lleva una ventaja gigante en California, que es un estado que da cualquier cantidad de delegados y cuya elección es de las últimas. Entonces, sí, estaba buscando cuándo, güey. Ayer fue la de Virginia. No, esa es en junio, si no me equivoco. California es en junio. Sí, porque ni siquiera me sale en el horario. El 17 de mayo, mira, hay una ceja que dice junio. El 17 de mayo será en Kentucky, hay 55 delegados. En Oregon, ese mismo día, 61 delegados. Si nos vamos al 7 de California son 475 delegados. Si Hillary gana por una buena ventaja, ahí se acaba el asunto, porque todos los demás estados no llegan a lo que tiene California. Aquí, aunque gane con un voto, los delegados se pliegan completamente. En el caso del Partido del Partido Demócrata es por repartición proporcional con algunos elementos dependiendo de cada estado. En el caso del Republicano, sí hay estados que son todo al ganador y otros que son una parte se lo dividen y lo que queda al ganador. Sí, el 7 de junio será Dakota del Norte. Hay una gran jornada ese día, prácticamente. Sí, es la jornada final. Ese día veremos quién será el candidato demócrata. Dakota del Norte, California, Montana, New Jersey, que tiene 126 delegados, Nuevo México y Dakota del Sur. Y el 14 de junio será Washington D.C. con 20 delegados, sí. Lo que dicen las casas encuestadoras es que Hillary lleva la suficiente ventaja y va consiguiendo sus metas para ganar, pero definitivamente Sanders se volvió un rival más complicado de lo que Hillary hubiera deseado. Dice Sergio Ruiz: excelente el programa de hoy. Me gustaría que hablaran también de Vladimir Putin, la política internacional rusa. Sí, no sé si, vamos a ver, evidentemente hoy no vamos a hablar de Putin, sino solo si es en el sentido de las relaciones internacionales de Estados Unidos en cuanto a las elecciones, pero podríamos hacer un programa, hoy lo estoy comprometiendo al aire completamente, don Carlos, pero podríamos hacer un día de estos, un programa sobre Putin y sobre su política internacional, que además es un hombre muy interesante. Sí, muy interesante. Ahí te buscaría a alguien que fuera realmente un especialista en Rusia, porque yo conozco... yo no pretendo ser especialista en todo. En Estados Unidos sí, digamos, es uno de mis gustos, pero ahí buscaríamos a alguien que pudiera dar una visión clara de lo que ha sido la Rusia de Putin. Por cierto, Trump se ha mostrado un admirador ferviente de la política de Putin. Lo ha calificado como un hombre muy inteligente.
Cosa que asusta también, ¿verdad? Pero es un hombre inteligente. No, yo no estoy diciendo la inteligencia de Putin. Lo que pasa es que el modelo de gobierno de Putin es un modelo autoritario que, bueno, en Rusia es aceptado porque esa es su forma histórica de ejercicio del poder. Sí, un día eso estaba viendo un documental. Ojo, que esa del autoritarismo fue una de las críticas más fuertes que hizo el speaker. El vocero, presidente de la Cámara de la Cámara Baja del Senado, de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos a Trump, que le daba mucho miedo que Trump se estaba saltando las bases del Partido Republicano, que es que el gobierno no tiene que meterse en todo, y que Trump tenía una tendencia a pensar que el Estado tenía que ser que el Estado tenía que tener mucha intromisión en los asuntos económicos y que eso no le gustaba, que el Partido Republicano jamás iba a defender eso. Siendo la diplomacia su especialidad, don Carlos, un día eso estaba viendo un documental, creo que era Discovery, donde hay o History, donde hay un ex diplomático británico que visita ciertos países, visitó Rusia, y fue impresionante realmente el cierre fuerte que hay sobre la figura de Putin. Pero bueno, será el tema de otro día. Interesantísimo. Sin la duda. Figura de Putin. Don Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en esta clase. Que es muy agradable siempre compartir con usted y con los amigos que gentilmente nos escuchan y nos toleran. No, un honor para mí y sé que los oyentes han valorado muchísimo el programa del día de hoy. Hemos aprendido todos juntos. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos.